Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 100. Harry fue el último en llegar, acompañado de Madame Bones. Al entrar en la habitación, estaban conversando, y Dumbledore dedujo que el tema elegido era encantamientos de escudo. Al final, para obtener una mejor protección contra un hechizo de magia oscura, preguntó Harry. Así es, sí, respondió Madame Bones. Entonces, ¿qué hace agregar dúo? Eso funciona como una doble capa, dijo Madame Bones. Se puede usar para protegerte mejor contra múltiples hechizos a la vez. Interesante, dijo Harry pensativo. Para la mente débil tal vez, dijo Snape, sonando aburrido, pero el resto de nosotros tenemos mejores cosas que hacer, así que deja de parlotear y dinos lo que debes hacer para que todos podamos seguir con nuestras vidas. Dumbledore se encogió cuando Madame Marchbanks se volvió hacia el profesor de pociones. Estoy tan contento de que esté tan ansioso porque suceda esta discusión, profesor Snape, porque créalo o no, usted es una gran parte de la razón por la que estamos aquí. ¿En serio?, preguntó Snape arrastrando las palabras de firme. La señora Marchbanks se irguió y habló. Ayer por la tarde, la profesora Umbridge acompañó al señor Potter al ministerio para que presentara una queja por mala conducta del personal ante la autoridad de exámenes mágicos contra el director Dumbledore y el maestro de pociones Snape. También los acusó a ambos de obstaculizar su labor como asesor estudiantil. Ante esto, Snape saltó de su asiento, dispuesto a soltar una diatriba verbal. Contra quien no sabían, ni lo descubrirían jamás, pues pronto se desanimó cuando las varitas de Madame Bones y su auror le clavaron en la garganta. Volvió a sentarse y Madame Marchbanks continuó como si la interrupción no hubiera ocurrido. Tras escuchar su testimonio, le recomendé personalmente que también presentara una denuncia por acoso contra ambos hombres ante el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica y que presentara sus quejas ante la Junta de Directores. Nuestro propósito al venir hoy era interrogar a los testigos de varios eventos clave ocurridos desde que el señor Potter fue nombrado asesor estudiantil. Esperábamos que la situación no fuera tan grave como nos habían hecho creer. Para nuestra decepción, descubrimos que las cosas eran mucho peores. Casi todos los demás estudiantes tenían al menos una queja contra ti, Severus, incluidos tus Slytherins. Oh, vamos, dijo Dumbledore. No puedo creer que todos hayan expresado tales quejas. Quienes no lo hicieron también se negaron a responder a nuestras preguntas, dijo Madame Bones. Draco Malfoy exigió que lleváramos a su padre para aclarar las cosas. Cuando nos negamos, se quedó allí enfurruñado como un niño malcriado al que le negaron una galleta hasta que nos hartamos y lo echamos. Interpretamos su silencio como que intentaba proteger a su jefe de casa de la justicia. Quienes no lo hicieron también se negaron a responder a nuestras preguntas, dijo Madame Bones. Draco Malfoy exigió que lleváramos a su padre para aclarar las cosas. Cuando nos negamos, se quedó allí enfurruñado como un niño malcriado al que le negaron una galleta hasta que nos hartamos y lo echamos. Interpretamos su silencio como que intentaba proteger a su jefe de casa de la justicia. Dumbledore se quitó las gafas y se frotó los ojos con cansancio. Snape seguía furioso, pero permaneció callado a pesar de que dos varitas seguían apuntándolo. ¿Cómo han ido tan mal las cosas desde el final del semestre pasado?, se preguntó el anciano. La señora Longbottom retomó el hilo de la conversación. La lista de quejas presentadas contra Snape hoy se remonta a varios años atrás, y con todo derecho deberíamos echarlo del castillo hoy mismo. Sin embargo, es difícil encontrar un maestro de pociones, así que no lo haremos. Snape se incorporó un poco y una sonrisa de superioridad regresó a su rostro. Sin embargo, continuó Madame Longbottom, debemos tomar algunas medidas. En primer lugar, lo destituiremos del cargo de jefe de la casa Slytherin, ya que es claramente incapaz de desempeñar ese cargo con eficacia. Además, profesor Snape, ahora está en período de prueba. Realizaremos una revisión completa de su trabajo más cerca de las vacaciones de Navidad. Si para entonces no vemos una mejora en su comportamiento, será expulsado de este colegio y no se le permitirá volver al castillo. Si antes recibimos muchas más quejas en su contra, prescindiremos de la revisión y lo despediremos directamente, tengamos o no a alguien para reemplazarlo. En cuanto a las denuncias de acoso presentadas por el señor Potter, dijo Madame Bones, las hemos considerado justas y tomaremos las medidas necesarias. Director, de ahora en adelante solo hablará con el señor Potter sobre asuntos escolares, y sus reuniones con él se limitarán a una por semana, a menos que sea una emergencia o el señor Potter lo busque primero.
De lo contrario, se mantendrá alejado de él. El incumplimiento resultará en una mayor investigación y posiblemente cargos criminales. Profesor Snape, bajo ninguna circunstancia debe acercarse al señor Potter ni hablar con él. Si lo ve haciendo algo que considere inapropiado, deberá informar a la subdirectora o a la profesora Umbridge. Sin embargo, sí podrá dirigirse a usted en las siguientes circunstancias. Cuando le pida que atienda una situación con estudiantes problemáticos, cuando le hable sobre una queja presentada por un estudiante o cuando comente el comportamiento de un estudiante de su clase. En resumen, solo le hablará cuando su función como asesor estudiantil lo requiera, y he aconsejado que, en tales situaciones, lo ideal es que otro profesor esté presente, siempre que la situación lo permita. De lo contrario, se le investigará más a fondo y probablemente será encarcelado en las celdas del ministerio. El silencio reinó en la sala por unos momentos hasta que Madame Marchbanks lo rompió. ¿Estamos todos claros en este asunto? La mayoría asintió, pero Dumbledore planteó una preocupación. Si el profesor Snape no va a interactuar con Harry, ¿cómo va a enseñarle pociones? Ese asunto ya se planteó y se resolvió, dijo la señora Longbottom. Antes de sus quejas de anoche, el señor Potter estaba considerando la posibilidad de contratar a un tutor privado para sus clases de pociones. Anoche se le hizo una recomendación y él aceptó. Los dos agentes del orden que nos acompañaron anteriormente la esperan en la puerta principal. En realidad, dijo Madame Bones, acaban de contactarme a través de nuestras insignias encantadas. Deberían estar aquí en cualquier momento. Casi como en respuesta a ese comentario, alguien llamó a la puerta de la sala de profesores. La señora Marchbanks se acercó a la puerta y la abrió. Los dos agentes del orden entraron en la habitación mientras la señora Marchbanks saludaba cálidamente a quienes habían traído consigo. Dumbledore observó con no poca inquietud cómo Griselda regresaba a la habitación. Estaba terriblemente preocupado por a quién podrían haber elegido para permitir el acceso privado al señor Potter. Todos, dijo Madame Marchbanks, permítanme presentarles a la instructora privada de pociones del señor Potter, y probablemente nuestra primera opción para reemplazar al profesor Snape si fuera necesario, la auror sanadora e instructora de pociones, Sarah Abbott. Cuando la mujer rubia entró en la habitación y le dio a Harry un cálido saludo, Dumbledore se puso furioso. Lord Voldemort estaba sentado en su trono, en la habitación más lujosa de la mansión Malfoy, reflexionando sobre lo que había descubierto. Colagusano había regresado del ministerio a la 1 de la madrugada, 3 horas más tarde de lo previsto. Al principio, Voldemort se puso furioso. No solo había llegado tarde, sino que además no había conseguido acceder al departamento de misterios. Le había hecho pagar las consecuencias. Sin embargo, el hombre no estaba completamente desprovisto de información a su regreso. Una vez recompuesto, logró comunicar que había visto a Harry Potter llegar al atrio del ministerio. Lo avanzado de la hora había despertado la curiosidad de Colagusano por el propósito de la visita y los había seguido para averiguar más. Claro que no lo oyó todo. Debía prestar atención constante a su alrededor e ir de un escondite a otro para evitar ser descubierto, y prudentemente no se había atrevido a escabullirse por el departamento de aplicación de la ley mágica cuando las cosas se habían movido allí, sobre todo con Madame Bones presente. Sin embargo, pudo percibir que ahora había una gran ruptura entre Potter y Dumbledore, más grande de lo que los rumores habían hecho si se creían las afirmaciones de Colagusano de que Potter había presentado quejas contra el hombre en 2 departamentos diferentes. Parecía que Potter se distanciaba cada vez más del ilustre Dumbledore y buscaba cada vez más el apoyo del ministerio. Voldemort necesitaba descubrir cómo usar eso para su beneficio. Colagusano también había dado más que pensar sobre su espía dentro del castillo. Por mucho que a Voldemort le gustara oír hablar de los éxitos de Snape y sus alumnos al provocar a Potter y sus amigos, que las cosas se inclinaran hacia la posibilidad de que Potter hiciera que Snape fuera expulsado del castillo era preocupante. Voldemort hizo nota mental para asegurarse de dejarle claro a Snape en su próxima reunión cuán importante era su posición dentro del castillo para su causa, y qué sucedería si perdía esa posición porque no podía dejar atrás un rencor de la infancia. En definitiva, la información de Colagusano era una mezcla de buenas y malas. La facción de Dumbledore se estaba desmoronando, pero con Potter acercándose al ministerio podría ser un desastre. La reputación de Lucius ante el ministro ya parecía estar en declive. Capítulo 101. Esto es absolutamente inaceptable, exclamó el profesor Dumbledore. Una decisión de Luizengamot prohíbe a esta mujer tener cualquier tipo de contacto con Harry Potter, salvo en su calidad oficial.
Estoy muy consciente de eso, Dumbledore, replicó una igualmente enojada Madame Bones. Estuve allí cuando abusaste de tu posición como jefe brujo para obligar a la mayoría del Wizengamot a aprobar esa decisión. No voy a tolerar esto. Replicó Dumbledore. Tu queja es infundada, Albus, dijo Madame Marchbanks, que permanecía relativamente tranquila. Como bien señalaste, la senadora Abbott tenía prohibido contactar con el señor Potter a menos que fuera en su calidad de oficial. Su calidad oficial no se limita a la de sanadora de la oficina de Aurores. También es maestra de pociones certificada y tiene licencia para enseñar ambas materias. Algo que, me apresuro a señalar, tu hombre, Severus, no tiene. Madame Longbottom retomó el hilo. El señor Potter solicitó a la autoridad de exámenes mágicos que le buscara un instructor de pociones cualificado y le sugirieron a la sanadora Abbott. Todos los miembros de la junta directiva de Hogwarts la han aprobado, y mientras el señor Potter no tenga objeciones, no hay ningún problema en que desempeñe este nuevo cargo. No tengo ninguna objeción a que la sanadora Abbott me enseñe pociones, dijo Harry, decidiendo hablar por primera vez desde que comenzó la reunión en la sala de profesores. Y si tanto la autoridad de exámenes mágicos como la junta de directores de Hogwarts la aprueban, no veo motivo para que yo tenga objeciones. Supongo también que la autoridad de exámenes mágicos la recomendaría, ¿no? Dirigió estas últimas palabras a Madame Bones. La recomiendo de todo corazón, dijo Madame Bones. Es una excelente preparadora de pociones y tiene la habilidad y la paciencia necesarias para transmitir ese conocimiento a los demás. Dumbledore veía cómo se clavaban los clavos en el ataúd de su argumento, pero tuvo que seguir intentándolo. Intentó apelar a Harry. Harry, el Wizengamot le prohibió a esta mujer contactarte. Seguramente esto te hará ver que no es una candidata adecuada para ser tu instructora de pociones. Ya se ha mencionado que le prohibieron contactarme, dijo Harry, pero, curiosamente, nadie ha explicado aún exactamente por qué. ¿Podría usted darme esa información, director? Si representa un peligro para mí, obviamente no la querría como instructora de pociones. Dumbledore detectó la trampa verbal y supo que estaba acorralado. No había forma de responder sin causar aún más daño. Si decía que no, Harry no tenía motivos para rechazar a la sanadora Abbott. Si decía que era un peligro para él, Harry, en primer lugar, querría saber el peligro exacto y, en segundo lugar, cómo tomar medidas similares contra Severus y unos cuantos estudiantes. Él se quedó tambaleándose y todos los demás en la sala parecían felices de verlo luchar. Tras una breve espera, Harry se apartó de Dumbledore y le tendió la mano a Sarah. Fingiendo que era su primer encuentro para no delatar a Dumbledore sobre dónde había pasado el verano, dijo: «Hola, soy Harry Potter. Parece que voy a ser tu nuevo alumno». Con una sonrisa, ella siguió el juego estrechándole la mano y diciendo: «Soy la sanadora Sarah Abbott. Es un placer conocerte, Harry Potter, pero no es necesario que te presentes, ya que sé exactamente quién eres». «¿En serio?», preguntó Harry la cicatriz, ¿verdad? «En parte», dijo. «Pero también te reconocí cuando te vi de bebé. Te pareces mucho a tu padre». «¿Eras amigo de mi papá?», preguntó. «Sí, pero mi mejor amiga era tu madre». «Oh, qué bien. Nunca había conocido a una amiga de mi madre antes». Todos los que pudieron ver el rostro de Dumbledore vieron que parecía como si acabara de tragarse una gota de limón particularmente agria. «Entonces», dijo Sarah alegremente, «¿qué tal si vamos a la biblioteca y decidimos dónde y cuándo podemos hacer nuestras clases de pociones?» «Suena como un plan», dijo Harry y la pareja se fue. «Bueno, parece que esos dos se llevan bastante bien», dijo Madame Bones, que estaba disfrutando muchísimo de la angustia que se le estaba causando a Dumbledore. «De acuerdo», dijo la señora Marchbanks. «Creo que veremos una mejora clara en las calificaciones de pociones del señor Potter en las próximas semanas y meses. Siempre he creído que una parte clave del proceso de aprendizaje es que el alumno y el profesor se lleven bien». Habiendo escuchado demasiadas pullas dirigidas a Severus, Dumbledore preguntó: «¿Hemos terminado aquí?». «Por ahora», respondió Madame Longbottom. «Pero recuerda, Dumbledore, estaremos observando. Esperamos ver una mejora importante en los estándares educativos dentro de este castillo en los próximos meses, ¿entiendes?». Dumbledore solo pudo asentir. Capítulo 102. Al igual que el desayuno anterior, el almuerzo también fue interrumpido por los invitados del castillo. Entraron al gran comedor y, sin siquiera mirar a Dumbledore, Griselda Marchbanks subió al podio del director para dirigirse a todos los presentes. «Buenas tardes a todos», comenzó. «Para quienes no lo sepan, soy Griselda Marchbanks y jefa de la autoridad de exámenes mágicos del Ministerio de Magia.
Tanto yo como los miembros de mi departamento somos responsables de preparar las preguntas que deben responder durante sus exámenes de timo y éxtasis, así como de supervisarlos y calificarlos. También monitoreamos las calificaciones que reciben los estudiantes en sus estudios para evaluar su rendimiento académico y ver si hay áreas obvias donde debamos mejorar la calidad de la educación. Aquí hizo una pausa y observó las mesas de cada casa antes de continuar. Ahora bien, estoy segura de que han circulado muchos rumores sobre por qué hemos decidido venir hoy aquí y quisiera aprovechar esta oportunidad para desmentirlos informándoles la verdad. Ayer por la noche, Harry Potter llegó al Ministerio de Magia para presentar una queja formal contra ciertos miembros del personal de esta escuela. Vinimos hoy para evaluar la validez de sus quejas y, tras entrevistar a varios estudiantes y miembros del personal, pudimos confirmar que las quejas del señor Potter no solo eran válidas, sino que también debían haberse presentado hace tiempo. Por lo tanto, hemos tomado las medidas disciplinarias necesarias contra los empleados denunciados por el señor Potter. Estos empleados saben quiénes son y seguiremos vigilándolos para comprobar si nuestro mensaje ha llegado a sus manos. Mientras tanto, quiero asegurarles a todos que, si tienen alguna queja contra algún empleado, pueden comunicárnosla en cualquier momento. Tomaremos las medidas necesarias, primero para garantizar que la queja sea válida y, segundo, para que se tomen las medidas pertinentes. Entiendo que existe cierta inquietud entre el alumnado respecto al nuevo puesto de Harry Potter en esta escuela. En este punto, quisiera reiterar el propósito de su función. No está aquí para estar en su contra. No está aquí para molestarlos. Está aquí para ayudarlos. En la UEA hemos elegido a Harry Potter para que sea su voz. Le hemos otorgado la autoridad para reprender a un prefecto que se salga de la raya, así como para respaldarlo si lo necesita. Le hemos otorgado la autoridad para actuar como la voz del alumnado durante las reuniones de personal. Y lo más importante, está aquí para respaldarlos cuando lo necesiten. Si tiene una queja que presentar, ya sea a un miembro del personal o a nosotros en la UEA, pero no se siente lo suficientemente valiente para hacerlo, acuda al señor Potter y él hablará por usted y presentará una queja por escrito en su nombre, o lo acompañará y estará a su lado cuando presente su queja. Él está aquí para apoyarte. Gracias. Ella bajó del podio y Madame Longbottom ocupó su lugar. La anciana bruja se aclaró la garganta y comenzó. A partir de las 11:45 de esta mañana, el maestro de pociones, el profesor Severus Snape, ha renunciado a su puesto como jefe de la casa Slytherin. No pudo continuar, pues 3 de las 4 mesas de las casas estallaron en una ovación. Sorprendentemente, aunque no estaban dando un espectáculo, más de 2/3 de la casa Slytherin también miraban con agrado la noticia. Parecía que el grasiento maestro de pociones se había ganado poco respeto dentro de su propia casa, incluso con lo mucho que generalmente los favorecía. Basta, gritó Madame Longbottom tras darles 2 minutos para que se expresaran. Se quedaron en silencio y ella continuó. Gracias. Como decía, el profesor Snape ya no es el jefe de la casa Slytherin y, con suerte, mañana por la mañana encontraremos a alguien que ocupe el puesto de forma interina hasta que se pueda conseguir un nombramiento permanente. Malfoy se puso de pie en la mesa de Slytherin y gritó. No pueden hacer esto. En realidad, señor Malfoy, respondió la señora Longbottom con calma, creo que descubrirá que podemos. Con la cara roja, Malfoy continuó. Mi padre no tolerará esto, su padre fue expulsado de la Junta de Gobernadores hace más de 2 años, respondió la señora Longbottom. Seguramente no lo ha olvidado. Malfoy se quedó allí, temblando de rabia apenas contenida. La profesora McGonagall estaba más que preparada para añadir insulto a la herida, sin embargo. Señor Malfoy, serán 20 puntos menos para Slytherin por su flagrante muestra de falta de respeto. Ahora siéntese antes de que lo redondee a 50. Cuando Malfoy no dio señales de moverse para sentarse, Pansy lo agarró por la muñeca y lo jaló con fuerza para que volviera a sentarse. Varios de los que observaban se interesaron al notar que ella no parecía muy impresionada con su pequeña exhibición. La señora Longbottom continuó como si la interrupción no hubiera ocurrido. En cuanto a otras noticias, pronto notarán que hay una nueva profesora en este castillo. Se trata de Sarah Abbott, y sí, eso la convierte en la madre de Anna Abbott, alumna de 5º año de Hufflepuff. Ante esto, muchas miradas en la sala se volvieron hacia Anna y ella les sonrió ampliamente y saludó. Normalmente, continuó Madame Longbottom, Madame Abbott trabaja para el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica del Ministerio como sanadora, preparadora de pociones e instructora.
A raíz de su queja sobre el profesor Snape, Harry Potter solicitó un tutor privado para sus clases de pociones y, tras considerarlo debidamente, Madame Abbott aceptó el trabajo, por así decirlo. No estoy segura de si la postura del colegio sobre este asunto les ha sido clara, así que debo aclarar que siempre ha habido y siempre habrá la posibilidad de que los estudiantes tengan un tutor privado para cualquier materia que deseen, ya sean pociones, transfiguración, encantamientos, defensa o cualquier otra. Capítulo 103. Si alguno de ustedes siente el deseo de seguir los pasos del Sr. Potter y contratar un tutor privado, les pedimos que primero lo hablen con sus padres, ya que son ellos quienes pagan su educación, y luego con nosotros. Nadie en la junta de directores ni en la autoridad de exámenes mágicos te menospreciará si eliges este camino. Hogwarts está aquí para tu educación, y si crees que te iría mejor en una situación individual con un profesor, o si no te llevas bien con él, sin duda deberías considerar contratar a un tutor privado. Ante esto, Lisa Turpin de Ravenclaw levantó la mano. Madame Longbottom le indicó que hablara, así que Lisa se levantó y preguntó: ¿sería posible que todos tuviéramos a Madame Abbott como instructora de pociones? Ese es un asunto que tendrá que tratar con el señor Potter y la señora Abbott, respondió la señora Longbottom. Como el primero en emplear sus servicios, el señor Potter puede decidir mantener sus lecciones privadas o la señora Abbott puede desear enseñar solo a un estudiante, ya que mantendrá su trabajo principal en el ministerio. Lisa asintió en señal de comprensión y volvió a sentarse. ¿Alguna pregunta más?, preguntó la señora Longbottom. Al ver que nadie respondía, les deseó un buen día y bajó del podio. Un murmullo de ruido comenzó a formarse a medida que los estudiantes comenzaron a mirarse unos a otros para discutir estos nuevos acontecimientos. Sin embargo, antes de que el ruido pudiera crecer demasiado, las puertas del gran comedor se abrieron y dos personas entraron, sin prestar realmente atención a sus alrededores. Sé que está al final del libro, decía Harry, pero nunca lo hemos estudiado en clase. ¿Me estás diciendo, respondió Sarah Abbott, que en la clase de pociones solo se preparan esas cosas? ¿Nunca has tenido que estudiar por qué ciertos ingredientes actúan como lo hacen al mezclarlos? No, nunca, dijo Harry. Ninguno de los dos pudo decir nada más, porque de repente Harry estaba siendo acosado por 3/4 partes de la escuela. Bien hecho, Harry. Ya era hora de que degradaran a Snape. ¿Puedo unirme a tu clase de pociones, Harry? ¿Puedo? Sí, puedo unirme también. ¿Y yo? Harry, ¿puedes ayudarme a presentar una queja contra un profesor? Bien hecho, Harry. Eso fue un malvado Harry. Me gustaría tener un tutor privado, pero no creo que a mis padres les guste. Fui a ver a un prefecto con un problema, pero no se molestó en ayudarme. Estos y muchos más fueron lanzados a Harry desde todos los ángulos. La cara sonriente de Ron se abrió paso entre la multitud. Bien hecho por degradar a Snape, amigo. Eso sí que dejó en evidencia a esas serpientes viscosas. Ante eso, Harry levantó las manos y gritó: bien, chicos. Dijo en voz alta, y todos guardaron silencio, ansiosos por escuchar lo que tenía que decir. Veré qué puedo hacer para ayudarlos a conseguir tutores privados si los necesitan. No sé si la señora Abbott tiene suficiente tiempo libre para verlos a todos. Sí, los ayudaré a presentar quejas contra el personal y me encargaré de cualquier problema con los prefectos. Ron, no hice que degradaran a Snape por ser Slytherin, sino por ser un profesor pésimo que mostraba un favoritismo extremo y no era ni remotamente profesional. Francamente, expresiones como serpientes viscosas indican un nivel de parcialidad que no me gusta ver en un prefecto. Las orejas de Ron se pusieron rojas ante eso, pero antes de que pudiera replicar fue absorbido por la multitud de estudiantes que estaban ansiosos porque sus problemas fueran escuchados. Parece que el señor Potter tiene mucho trabajo por delante, observó McGonagall. Sí, así es, respondió la señora Marchbanks. Y eso, creo, es una prueba fehaciente de lo mucho que han empeorado las cosas por aquí en los últimos años. Hubo un tiempo en que esos estudiantes habrían llevado sus quejas a sus respectivos jefes de casa. McGonagall, Flitwick y Sprout no pudieron decir nada al respecto. Mientras observaban a la multitud de estudiantes que clamaban alrededor de Harry, intentando hacerse oír, se dieron cuenta de lo mucho que habían estado decepcionando a sus alumnos. La voz de Harry se elevó de nuevo, esta vez parecía que había recurrido al uso de un hechizo sonoro para amplificar su voz. Bien, no puedo atenderlos a todos a la vez. Esto es lo que haremos. Regresen a las mesas de sus casas y escriban sus quejas o inquietudes en un pergamino junto con su nombre, su casa y su año. Sus prefectos vendrán con una caja para que guarden sus quejas y luego las revisaré y las atenderé cuando pueda.
¿Le parece bien? Todos asintieron y comenzaron a regresar a sus respectivas mesas. Prefectos, si pudieran venir aquí para que podamos ayudarles con las cajas, continuó Harry. Le parecía bastante bien la idea. Sabía de los buzones de quejas que usaban las empresas del mundo Mugle, pero no se le había ocurrido usar uno hasta ahora. Capítulo 104. Todos los prefectos, junto con los delegados, se acercaron a Harry. Bueno, todos menos uno. Draco Malfoy salió furioso del salón. Pansy se quedó bastante molesta por sus acciones. Harry se giró y gritó: «Daphne, ¿podrías ayudar a Pansy?» Daphne se acercó y se paró junto a Pansy. Las dos chicas asintieron, señal de que ambas estaban dispuestas a pactar una tregua temporal, y luego volvieron a centrarse en Harry, quien ya estaba creando cajas de madera con ranuras en la parte superior para que los estudiantes pudieran depositar sus quejas por escrito. «Bien», dijo Harry mientras le pasaba el primero a Roger Davies. «No se deben abrir ni manipular. Los leeré todos y haré todo lo posible para decidir cómo proceder. Si lo considero necesario, llamaré a uno o más prefectos de la casa del estudiante que presenta la queja para conocer su opinión sobre la situación. ¿Creen que todos podrán con eso?» Todos asintieron en respuesta. No estaban acostumbrados a esto. Normalmente, su trabajo consistía simplemente en mantener la paz en sus respectivas salas comunes y controlar a los alborotadores. Ahora Harry les pedía que participaran activamente ayudando a sus compañeros de otras maneras, además de mostrarles a los estudiantes de primer año perdidos dónde deberían ir. Pronto se dieron cuenta de que Madame Marchbanks tenía razón. Harry no estaba allí, en su nuevo rol, para oponerse a ellos. Estaba allí para ayudarlos. No pudo evitar notar que Cho lo miraba con una mirada excepcionalmente sensual, como si le gustara bastante la mentalidad de Harry, que era tan dominante. Normalmente, esto habría puesto furioso a un chico de su edad, pero Harry se apuntó mentalmente preguntarle a Padma si había notado algún otro comportamiento extraño en Cho. Ella había dicho que la vigilaría. También recordó que necesitaba pensar en una buena idea para una segunda cita con Padma, pero eso tendría que esperar. Tenía trabajo que hacer ahora mismo. Dumbledore tenía un mal presentimiento. Casi todos los estudiantes anotaban con entusiasmo algo en un pergamino para guardarlo en una de esas malditas cajas. Incluso comparaban notas para asegurarse de no olvidar nada. Sabía que esto no auguraba nada bueno ni para Severus ni para sus planes para el bien supremo. Los prefectos pronto se paseaban entre las mesas, haciendo todo lo posible por ayudar. Los estudiantes más jóvenes levantaban las manos y los prefectos se apresuraban a ayudar. Incluso se mezclaban entre las mesas de las casas. Daphne Greengrass estaba ayudando a un Hufflepuff de primer año a resolver su problema, y nadie se inmutó. Harry caminó por el centro del pasillo y gritó: «Prefectos, no olviden añadir sus propias quejas. Quiero saber de ustedes también». Luego se giró para hablar con un Ravenclaw de tercer año que quería saber cómo se deletreaba cascarrabias. «Míralos», dijo el profesor Spout. Nunca los había visto así. Probablemente sea porque es la primera vez en mucho tiempo que sienten que alguien podría escuchar sus quejas, dijo Harry mientras se acercaba a la mesa principal. Por cierto, sé que aún no se ha tomado una decisión sobre el puesto de jefe temporal de la casa Slytherin, pero como se supone que debo informar al jefe de la casa de que un prefecto se ha ganado un strike contra ellos. Por negarse a cooperar en la ayuda a los de su casa, Draco Malfoy ha demostrado una vez más que no es digno de la insignia de prefecto que ostenta. Le concedo un strike, su segundo en total. No debería tener que recordarles que recibir 3 strikes significa que pierde esa insignia. En realidad, señor Potter, se equivoca, dijo la señora Marchbanks, haciendo que todas las cabezas en la mesa del personal se giraran para mirarla. El señor Malfoy ya estaba en su segunda orden. Yo misma se la otorgué hoy. Negarse a obedecer a un auror no es un rasgo deseable en un prefecto. Iba a informarle más tarde. Está bien, dijo Harry antes de suspirar y decir: bueno, parece que el querido Draco ha perdido su placa. Será mejor que les escriba una carta a sus padres para hablar de esto con ellos. Supongo que no podría presionarte ni un poco para que te apresures a elegir un jefe temporal de Slytherin. Preferiría tener a esa persona a mi lado cuando trate con los Malfoy. Habrá al menos un representante de la Junta de Gobernadores en esa reunión con usted, señor Potter, dijo la señora Longbottom. Y un representante de la Autoridad de Exámenes Mágicos, dijo Madame Marchbanks, antes de añadir, como si fuera una idea de último momento.
Probablemente sea mejor que la subdirectora también esté presente. McGonagall sintió en señal de confirmación. En ese momento la profesora Sinistra, que enseñaba astronomía, dijo: ¿sería posible que me presentara como jefe temporal de Slytherin? Por supuesto, dijo la señora Marchbanks, de hecho, si no hay objeciones a su nombramiento, podríamos anunciarlo ahora mismo. Nadie se quejó. Dumbledore simplemente se sintió aliviado de que Dolores Umbridge no se hubiera postulado para el puesto, como él esperaba. Capítulo 105. La mujer en cuestión sabía exactamente lo que Dumbledore había estado pensando, pero nunca había existido el peligro de que asumiera el cargo de jefa de Slytherin, ni siquiera temporalmente. A juzgar por el número de quejas que se estaban presentando, le otorgarían el puesto de alta inquisidora a finales de mes. Ella y el ministro lo habían revisado meticulosamente, y no podía permitirse que pareciera mostrar favoritismo hacia un grupo sobre otro, ya fuera su colegio, su edad o la pureza de su sangre. El hecho de que Madame Marchbanks y Madame Bones también lo hubieran dejado muy claro le garantizaba que se mantenía alejada de cualquier grupo de estudiantes. La señora Longbottom regresó al podio del director y anunció que la profesora Sinistra acababa de ser nombrada temporalmente para el puesto de jefa de la casa Slytherin. Esto fue recibido con una ronda de aplausos por parte de los estudiantes, haciendo sonrojar al normalmente tranquilo profesor Sinistra, antes de que todos volvieran a sus garabatos. ¿Ya terminaste?, le preguntó Ron a una Gryffindor de tercer año. Cuando la chica negó con la cabeza, Ron se dirigió a la siguiente alumna y le hizo la misma pregunta. Hermione puso los ojos en blanco a sus espaldas y luego se agachó junto al estudiante de tercer año y preguntó: ¿necesitas ayuda con algo? La chica se sonrojó y se mordió el labio antes de girar la cabeza para asegurarse de que Ron se había alejado. Al comprobar que no había moros en la costa, se volvió hacia Hermione y dijo: en realidad, iba a presentar una queja sobre él. ¿Oh? Preguntó Hermione, sintiéndose de repente bastante dividida. La niña asintió y dijo: no está siendo de mucha ayuda en este momento, y ayer lo vi llamar enano a un alumno de primer año antes de decirle que se largara para poder tener el buen sillón junto al fuego. ¿Lo hizo?, dijo Hermione, inclinándose hacia un lado para poder mirar a Ron, que estaba de pie más adelante en la fila, luciendo completamente aburrido e ignorando a una Ravenclaw de segundo año que tenía su mano en el aire. Desde que obtuvieron sus insignias durante el verano, Hermione se había esforzado por inculcarle a Ron la responsabilidad inherente a sus nuevos puestos, pero claramente no había funcionado. Era lo suficientemente honesta como para que Ron solo viera el puesto como una oportunidad para imponerse a los demás estudiantes. No tenía intención de hacer el trabajo necesario. Quizás esto fuera lo que necesitaba para poner las cosas en orden. Ella pensó por un momento más antes de decir: Midget se escribe con DG y no con J. La niña asintió felizmente y comenzó a escribir. La campana que señalaba el final de la hora del almuerzo y el comienzo de las clases de la tarde sonó fuerte y claro y todos los estudiantes se detuvieron antes de mirar a Harry. Sin siquiera mirar la mesa del personal, Harry dijo: bueno, las clases han estado interrumpidas toda la mañana, una lección más realmente no va a hacer daño. Sigue adelante, asegúrate de dejar todo. Todos continuaron. Míralo, le susurró Sarah Abbott a Amelia Bones, habiéndose acercado a su amiga cuando Harry fue acosado, es un líder natural. Amelia asintió y respondió: nunca adivinarás lo que lo encontré haciendo en el gran comedor esta mañana. ¿Qué? Enseñanza. De ninguna manera, sí, claro. El estudio improvisado para todos aquellos cuyas clases se veían interrumpidas por el interrogatorio no iba muy bien, así que Harry se levantó y los puso a practicar encantamientos de escudo. Incluso los mayores. Ellos fueron los que más trabajaron. No podían pasar un quinto año haciendo algo que ellos no podían hacer. Caray. Lily estaría tan orgullosa. Continuaron hasta que sonó el timbre que señalaba el final de la primera lección de la tarde. Muy bien, todos, dijo Harry. Vamos a tener que darlo por terminado. Si se les ocurre algo más, por favor, vengan a verme cuando puedan. Mientras tanto, por favor, dejen sus quejas por escrito en las cajas si aún no lo han hecho, y vayan a sus próximas clases. Los estudiantes comenzaron a empacar sus cosas, metieron los últimos trozos de pergamino en las cajas y salieron del salón. Una vez que se fueron, los prefectos se acercaron a Harry e hicieron una pila con las cajas. Buen trabajo todos, dijo Harry. La mayoría de ellos respondieron agradeciéndoles el cumplido y comenzaron a salir del salón. Hermione fue la última en dejar su caja, y Harry decidió que necesitaba romper el hielo con ella.
Quizás ya no la considerara una amiga, pero como era prefecta, tendría que trabajar con ella. Entonces, ¿completaste una lista de tus propias quejas? Preguntó. Capítulo 106. Hermione pareció incómoda y respondió. No estoy segura de que realmente me corresponda hacer eso, Harry. No seas tonto, dijo Harry. Claro que es tu lugar. Tus padres pagan mucho dinero para que vengas. Si crees que algo no está bien, tienes derecho a quejarte. Supongo, dijo Hermione torpemente. ¿Entonces no hay nada que quieras meter en una de esas cajas? Preguntó. No hay quejas que presentar, no hay necesidad de un tutor, tal vez una sugerencia para hacer algo diferente. Bueno, dijo incómoda antes de continuar, hay una cosa, no es realmente una queja, pero, bueno, en la mayoría de los internados de la Gran Bretaña Mugle tienen un fin de semana de descanso, donde vas a casa, digamos, el viernes por la noche y vuelves el domingo. Ya sabes, como una forma de que los estudiantes pasen un poco más de tiempo con sus familias. Sé que tenemos fines de semana en Hogsmeade, pero no es lo mismo. Además, les da un respiro a los profesores. Escríbelo entonces, dijo Harry. Hermione lo miró inquisitivamente un momento más antes de sacar un pergamino y una pluma de su bolso. Escribió su sugerencia antes de doblar el pergamino y guardarlo en la caja más cercana. ¿Eso te hace sentir mejor? Preguntó. Hermione asintió y respondió. En cierto modo sí. Bien, dijo Harry antes de añadir. Por cierto, creo que es una muy buena idea. Hermione asintió de nuevo antes de decir en voz baja. Bueno, nos vemos en cuidado de criaturas mágicas, antes de dirigirse a Arimancia. Harry se quedó allí sintiéndose un poco incómodo. Por un momento, fue como si todo entre él y Hermione hubiera vuelto a la normalidad, bueno, casi. Se dispuso a encoger las cajas y guardarlas en su mochila. Los funcionarios del DIMLE habían abandonado la escuela para regresar al ministerio, mientras que los representantes de la junta de directores y la autoridad de exámenes mágicos se habían retirado al despacho de la profesora Sinistra para revisar algunos detalles sobre su nombramiento temporal como jefa de Slytherin. Todos los demás profesores y personal se habían marchado, salvo uno. ¿Estás bien, Harry? Preguntó Sara. Creo que sí, respondió. ¿La has revisado? ¿A quién se le revisó qué? Hermione, para pociones. Harry cruzó la puerta de la lechucería y buscó con la mirada una lechuza de reparto adecuada. En su mano llevaba un sobresellado que contenía una carta dirigida a Lucius y Narcisa Malfoy, los padres de Draco. La carta les solicitaba que fueran a Hogwarts para hablar sobre el comportamiento reciente de su hijo y las medidas que se estaban tomando en su contra. Harry no esperaba con ansias ese inevitable encuentro. Hedwig voló desde las vigas y aterrizó en su hombro. Hola, niña, dijo a modo de saludo, levantando una mano para acariciar sus plumas. Hedwig chasqueó el pico de forma cariñosa antes de mirar expectante la carta que tenía en la mano. Lo siento, Hedwig, dijo Harry, pero esta carta es para los Malfoy. De ninguna manera te enviaré cerca de su mansión. Acabo de recibirte de vuelta. Hedwig asintió con la cabeza como si aceptara su razonamiento y Harry se dirigió hacia una de las lechuzas del colegio que estaban disponibles para todos. Llamó a una lechuza común y le ató la carta a la banda de la pata antes de meter la mano en el bolsillo y sacar una golosina para la lechuza. No te demores una vez que llegues a tu destino, le dijo al búho, esta carta contiene malas noticias para el destinatario y es probable que haga un berrinche, así que debes entrar y salir lo más rápido que puedas, ¿de acuerdo? El búho leonado ululó satisfecho antes de extender sus espléndidas alas y emprender el vuelo. Harry, con Hedwig todavía sobre su hombro, se dirigió a una de las ventanas altas y observó al pájaro desaparecer hacia el sol que se ponía en la distancia. Sacó su varita y usó un hechizo de limpieza para deshacerse de los excrementos de búho que cubrían el alféizar de la ventana antes de apoyarse en él. Realmente, esta era la primera vez en mucho tiempo que podía simplemente detenerse y pensar. Por alguna razón su mente regresó a aquel día en el ministerio cuando todo su mundo había comenzado a cambiar. Fue el día que hizo añicos una ilusión, el día en que se dio cuenta de que Albus Dumbledore no era el hombre que el mito decía que era. Al verse en la necesidad de perder el control por el simple hecho de decir la verdad, Dumbledore se retractó rápidamente, retractándose de sus declaraciones y disculpándose por cualquier inconveniente causado. Luego culpó a Harry de todo el desastre, haciendo que pareciera que Dumbledore se había dejado llevar por una historia descabellada que Harry, en un momento de locura, había inventado. Peor aún, le había ocultado todo esto a Harry colocándolo en aislamiento y cortándolo de todo contacto con el mundo mágico.
Harry se había sentido herido por esta traición, pero al mismo tiempo había despertado algo dentro de él, algo que se había negado a asumir la culpa, algo que se negaba a ser atado a la soga del verdugo, metafórico, para que otros pudieran jugar sus pequeños juegos políticos. Capítulo 107. Nadie se sorprendió más que el propio Harry por las palabras que salieron de su boca en aquella sala cuando desvió la culpa de sí mismo hacia Dumbledore. Aún más sorprendente fue el discurso que soltó en el despacho del ministro inmediatamente después. Había urdido una historia en la que él era poco más que una marioneta cuyos hilos manejaba sin piedad el gran titiritero Dumbledore. En ese momento no tenía idea de dónde venían todas esas nociones, pero con el tiempo se dio cuenta rápidamente de que muchas de ellas eran ciertas. Dumbledore tenía sus propios planes y conspiraciones, y esperaba que todos lo siguieran. Había pociones en el organismo de Harry diseñadas para mantenerlo leal y dócil a Dumbledore y sus planes. Lo habían dejado misteriosamente ignorante del legado de su familia, habían desaparecido libros sobre su historia familiar y le habían robado dinero de su bóveda en el banco mágico Gringotts. Cualquiera que fuera lo que estaba mal en la vida de Harry, el dedo acusador siempre parecía, casi infaliblemente, apuntar a Albus Dumbledore. Pero Harry ahora se estaba liberando de eso, y si había algo que no le gustaba a Albus Dumbledore era que alguien se liberara. A Harry no se le ocurría mejor ejemplo de ello que lo que había ocurrido en el ala del hospital de Hogwarts poco después de los trágicos acontecimientos de la tercera prueba. En aquel momento, Harry se había enfadado bastante con el ministro por no aceptar que Voldemort hubiera vuelto a la vida, pero ahora, sin las pociones, Harry podía analizar la situación desde otros ángulos. Sí, había sido un error del ministro traer a ese dementor, pero nada de lo que Dumbledore o los demás habían hecho esa noche había ayudado en lo más mínimo. Dumbledore había escuchado a Barty Crouch Jr. confesar sus crímenes antes de morir, pero en ningún momento le había ofrecido al ministro ver su recuerdo de esa confesión. Dumbledore simplemente insistió en que había oído lo que había oído y claramente deseaba que el ministro le creyera al pie de la letra. Cuando eso no funcionó, Dumbledore intentó la intimidación. Su aura se encendió, emitiendo una sensación de poder, y luego continuó hablando de una manera que, sin pruebas, sonaría absolutamente ridícula. En retrospectiva, para su enorme disgusto, Harry se unió al juego, gritándole al ministro, prácticamente gritando los nombres de las personas que había visto en el cementerio tras el renacimiento de Voldemort. Harry, por supuesto, decía la verdad, pero el ministro tenía razón al señalar que todos los nombres que dio eran de alguien que había sido absuelto previamente de ser mortífago, y que Harry podría haberlos sacado de cualquier libro relacionado con el final de la Primera Guerra contra Voldemort. Y aún no se había aportado ninguna prueba real, solo Harry gritando y Dumbledore insistiendo. Luego, Dumbledore complicó aún más la situación al plantear una serie de exigencias que, para la mayoría de los magos y brujas, incluido el ministro, sonaban completamente ridículas. Cosas como enviar emisarios a las colonias de hombres lobo y gigantes o expulsar a los dementores de Azkaban. Snape y McGonagall también se habían sumado al plan, y al final el ministro se marchó creyéndolos locos. En retrospectiva, a Harry le parecía que todo se había llevado a cabo con una mano dura, diseñada para intimidar al ministro y obligarlo a hacer exactamente lo que Dumbledore quería. En Hogwarts todo giraba en torno a lo que Dumbledore quería. Para Harry, Hogwarts no era más que un patio de recreo en el que Dumbledore podía poner a prueba sus teorías y llevar a cabo un experimento social tras otro, a menudo arriesgando no solo la educación de los estudiantes, sino también sus propias vidas. Hubo todo un desastre con la piedra filosofal en su primer año. Tomar un objeto raro y valioso con propiedades vitales, codiciado por uno de los magos tenebrosos más temidos de la historia, y colocarlo en un colegio lleno de niños. Harry se preguntaba qué pasaba por la cabeza de Dumbledore al pensar en esa pequeña maravilla. Dudaba que la seguridad de los estudiantes se le hubiera pasado por la cabeza, dado que la primera trampa había sido un perro de 3 cabezas que fue bloqueado del alumnado mediante una advertencia verbal y una puerta tan encantada que un hechizo del libro reglamentario de hechizos. Grado 1 podía abrirla fácilmente. Luego estaba su segundo año. Según la información disponible, Dumbledore habría tenido que ser un completo imbécil para no descubrir dónde estaba la entrada a la Cámara de los Secretos. Después de todo, Myrtle la Llorona había sido asesinada justo enfrente de dicha entrada, y había rondado ese lugar desde entonces. O Dumbledore era un completo idiota que nunca le había preguntado a su fantasma que la había matado, o lo sabía pero simplemente decidió no hacer nada al respecto. Sí, habría hecho falta alguien que hablara Parcel para abrir la entrada a la cámara, pero Dumbledore aún podría haberla bloqueado.
Demonios, podría haber bloqueado todo el baño solo para acabar con eso. Pero no lo hizo. Tampoco, al parecer, se había molestado en averiguar que la criatura en la cámara era un basilisco. Que perteneciera a Salazar Slytherin debería haber indicado que era una serpiente, y una conversación con Myrtle debería haber confirmado que dicha serpiente era un basilisco. Pero, de nuevo, Dumbledore no lo hizo. Capítulo 108. Luego llegó el tercer año de Harry en el castillo. Harry negó con la cabeza. Había tantas cosas sobre ese año y los eventos que lo precedieron que no tenían el más mínimo sentido, que Harry decidió no pensar en ello y seguir adelante. A cuarto año. Harry no entendía qué estaba pensando Dumbledore cuando decidió revivir ese estúpido torneo de los tres magos. Debería haberse dejado que toda esa práctica bárbara se perdiera en las oscuras profundidades del tiempo, solo para ser leída en algún viejo libro de historia, no resucitada de ninguna manera, aunque todo fuera con el pretexto de aumentar la cooperación mágica internacional. Harry negó con la cabeza con tristeza. Sí, a Dumbledore le gustaba jugarse sus propias malas pasadas y estaba tan acostumbrado a que no le cuestionaran sus acciones que, cuando inevitablemente ocurría, apenas sabía cómo afrontarlo, y tenía que recurrir a la intimidación en lugar de a la capacidad de debatir. Por otra parte, estaba rodeado de aduladores todo el tiempo. Harry no podía pensar en un mejor ejemplo de esto que después de que su nombre fuera extraído del cáliz de fuego. Aunque agradecía que tanto Dumbledore como McGonagall le hubieran creído cuando dijo que no había puesto su nombre en el cáliz de fuego, cuando otros se negaron a creerle, el argumento de McGonagall fue: el profesor Dumbledore le cree, así que eso debería bastar para todos. Dado que los todos en cuestión eran otros dos profesores de Hogwarts, el verdadero campeón de Hogwarts, los directores de otros dos colegios prominentes y sus campeones, y dos altos funcionarios del ministerio que habían orquestado en gran medida el resurgimiento del torneo, Harry realmente se preguntaba sobre McGonagall. El término aliada fiel no abarcaba realmente su lealtad a Dumbledore ni su ceguera ante sus defectos. Harry se preguntó si ella también debería ser escaneada en busca de pociones de lealtad o hechizos. Se había preguntado esto mucho sobre varias personas a lo largo de la tarde. Desde que Sarah mencionó la posibilidad de que Hermione estuviera bajo los efectos de pociones, la idea se le había quedado grabada. No le había dado mucha importancia hasta ahora, pero lo cierto era que él había sido influenciado por las pociones y, por lo tanto, siempre existía la posibilidad de que otros también lo estuvieran. Harry no tenía ni idea de cómo debía comprobar la influencia de otras personas en pociones o hechizos. Algunos sabían lo que tramaba y revisaban su propia comida, pero ¿cómo podía comprobar a los demás sin causar pánico masivo? ¿En qué circunstancias podría conseguir que Hermione le permitiera comprobar si tenía pociones? Era imposible que aceptara la idea, y Sarah no podía intentarlo, ya que no era la sanadora de la escuela y, por lo tanto, no tenía motivos para intentarlo. Puede que fuera sanadora, pero no podía empezar a lanzar hechizos de detección a los estudiantes sin dar razones. Harry suspiró y se apartó del alféizar de la ventana. Le dio a Hedwig una golosina de budo y ella ladró contenta antes de subir a las vigas. Harry la vio irse y luego se dirigió a la puerta. En cierto modo, esperaba que Hermione estuviera bajo los efectos de una poción. Realmente la necesitaba de vuelta a su lado ahora mismo. La extrañaba. En muy poco tiempo había perdido la amistad de ella y de Ron, las dos personas con las que anteriormente había estado más cerca en el mundo, y una pequeña parte de él anhelaba tenerlos a ambos de vuelta. Actualmente no tenía a nadie de su edad con quien fuera particularmente cercano. Suponía que se llevaba bien con Anna, pero las cosas con Susan seguían siendo un poco extrañas y, en realidad, apenas estaba conociendo a Padma. Lo mismo ocurría con los demás. Apenas los estaba conociendo. Con algunos, como Katia y Neville, era más cercano, pero aún existía esa brecha. A veces costaba creer que llevaba 4 años en Hogwarts y que solo había tenido una relación estrecha con 2 personas. 2 personas de las que ahora estaba distanciado. Había decidido que Ron era un caso perdido. No lo había pensado entonces, pero al mirar atrás, muchas de sus acciones habían sido cuestionables. El chico era celoso y casi tan prejuicioso como cualquier Malfoy, aunque lo disimulaba mejor. Harry recordó que Ron mencionó en segundo año que su madre tenía un primo Skip que se había convertido en contable. A esta información le siguió rápidamente la frase pero no hablamos de él. Harry había hecho la vista gorda en aquel momento, pero ahora le incomodaba. Había decidido que Ron era un caso perdido. No lo había pensado entonces, pero al mirar atrás, muchas de sus acciones habían sido cuestionables. El chico era celoso y casi tan prejuicioso como cualquier Malfoy, aunque lo disimulaba mejor.
Harry recordó que Ron mencionó en segundo año que su madre tenía un primo Skip que se había convertido en contable. A esta información le siguió rápidamente la frase pero no hablamos de él. Harry había hecho la vista gorda en aquel momento, pero ahora le incomodaba. La principal razón del odio de Harry hacia la casa Slytherin había sido Ron. De acuerdo, Draco era un capullo arrogante y Snape un imbécil de primera, pero solo eran dos personas en un grupo que abarcaba una cuarta parte del colegio. No, había sido todo el rollo de Ron de que no hay bruja o mago que se haya vuelto malo que no haya estado en Slytherin lo que había puesto a Harry completamente en contra de esa casa. De hecho, el propio miedo de Harry a cómo reaccionaría Ron si alguna vez se enteraba de que el sombrero seleccionador quería enviarlo a Slytherin solo había consolidado su actitud hacia la casa, y qué tonto había sido por ello. Una vez que superabas a los capullos, había gente realmente agradable en Slytherin. Todavía no conocía a muchos, pero hasta ahora Tracey, Daphne y Astoria parecían bastante decentes. De hecho, Tracey parecía capaz de ser muy divertida, de esas personas con las que era divertido estar. No, Ron era un caso perdido. Harry lo había dejado de lado y sería mucho mejor para él, pero con Hermione aún tenía esperanzas. Sí, su admiración por quienes ocupaban puestos de autoridad era motivo de discordia, pero al menos entendía por qué era así. Acosada sin piedad por otros niños, quienes ejercían la autoridad eran todo lo que tenía. Por desgracia, esto había abierto una brecha entre ellos, pero Harry estaba seguro de que ella podría aprender mejor. Que ella estuviera bajo la influencia de una poción o hechizo ciertamente haría que ese problema fuera más fácil de resolver, pero, si no era así, entonces tenía un largo y duro camino por delante antes de que ella y Harry pudieran siquiera acercarse a ser amigos nuevamente. Solo esperaba que ese camino no fuera demasiado largo.